Hola amigos, hola hermanos, hola familia de la fe. Bienvenidos a la predicación de esta hora. Gracias por estarnos acompañando y esperamos, como siempre, es nuestra oración, es nuestro deseo, es el ruego que tenemos delante de Dios, que siempre al abrir la palabra, leerla y meditarla, traiga enseñanza a nuestras vidas. Sí, ese es nuestro deseo, que seamos enriquecidos en el conocimiento de la palabra de Dios, pero también fortalecidos en nuestra vida espiritual. Así que bienvenidos y gracias por acompañarnos. Empecemos con una oración. Padre, una vez más, Señor, pedimos tu ayuda, pedimos tu dirección, pedimos que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para una mejor comprensión de tu palabra, pero también haga sensible a nuestros corazones para que con una actitud receptiva nosotros podamos, Señor, gozarnos recibiendo tu palabra y guardándola para ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Bendice a cada uno de los oyentes, hombres y mujeres, chicos y grandes, donde quiera que nos estén viendo, donde quiera que estén sintonizando y nos estén acompañando. Que tu bendición sea con cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues continuemos hablando de la Navidad, porque la Navidad hay muchas cosas que nosotros podemos aprender. Y yo le titularía a la reflexión de esta hora, Lecciones de la primera Navidad. Lecciones de la primera Navidad. Y les invito para que si usted tiene su Biblia, pueda buscar Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7, donde dice lo siguiente. Voy a leer la versión del 60, Reina Valera, y si usted tiene su Biblia, puede abrirla y puede comprobar o puede acompañarnos en la lectura. Dice así Lucas 2, 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Qué interesante, esta primera Navidad. Hay 2 o 3 estudios que tenemos por ahí que ustedes pueden escuchar, lo tenemos grabado, está ahí en Radio Esperanza, probablemente en los próximos días puedan pasarlo, que reflexiones que se ha titulado como la Navidad, primera Navidad, la más triste Navidad aquí sobre la tierra. Y no les voy a contar nada de lo que dice el contenido de esa meditación, porque quiero que ustedes lo escuchen. Sin embargo, ahora sí quiero compartir con ustedes lecciones de la primera Navidad. Y la primera lección que yo puedo mencionar aquí, de la que podemos aprender, es una lección de la obediencia, de la humildad y del contentamiento de José y María. Allá en el pasaje leído de Lucas dice, y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días del alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. José y María, por ser descendientes de David, tenían que viajar hasta Belén, que era la tierra del rey David. Samuel. En 1 Samuel 16:1 encontramos esta referencia a lo que dice la palabra del Señor. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine en Israel o sobre Israel?
llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí a Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ya la profecía estaba hablando que iba a ser un descendiente de Isaí, un descendiente del rey David, quien de esa familia vendría el Mesías. Era necesario entonces hacer el viaje. Yo me imagino, bueno, yo ya estoy aquí en los Estados Unidos, pero todos los años que viví en México, una de las batallas que teníamos es que había que, por ejemplo, sacar el acta, una copia del acta de nacimiento. Yo no sé por qué. Algunos dicen que es porque necesitan lucrar o quiere lucrar la gente, pero con una sola original copia del original tomado de los libros del registro civil sería suficiente. Ah, no, pero usted va a una escuela, le pide, especialmente en México, aquí no sé cómo se maneja esto, le piden el original del acta de nacimiento y también le piden copia, pero ya no se lo regresan. Si usted en el futuro quiere hacer otro trámite donde necesite el original, tiene que otra vez ir al registro civil donde fue registrado usted cuando nació. Ahora, en el caso de este pasaje dice que cada quien tenía que ir al lugar de nacimiento. Imagínense lo que sería para mí el tener que ir al lugar de mi nacimiento. Yo tendría que ir al registro civil en la península de Yucatán, tendría que viajar a Mérida y tendría que ver allá en Mérida o en Sellé, en los libros, en los archivos del registro civil, para que me den una copia del acta de nacimiento. Bueno, este caso dice, tenían que ir al lugar de donde nacieron. Ahí tenían que ir a empadronarse. Entonces, era necesario hacer el viaje para cumplir la profecía que también habla del nacimiento del Mesías. En Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días hasta la eternidad. Belén, un villorrio, una pequeña villa. Yo creo que no llegaba ni a calidad de pueblo como lo conocemos ahora, menos de ciudad. Y a veces, muchas veces, tanto este lugar como también Nazaret eran menospreciados porque no eran unas grandes urbes. Alguien dijo en alguna ocasión, y está registrado en la Biblia, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿En Belén puede nacer el Mesías? Ese pueblito. Pero el viaje no, entonces ellos tuvieron que ir hasta Belén. El viaje no era nada fácil, y mucho menos para María, que estaba embarazada. Pero ellos fueron obedientes e hicieron el viaje de 130 kilómetros aproximadamente. Ahora, ¿cuánto tardaría usted en caminar 130 kilómetros a pie? Porque sí es cierto que llevaban un burrito por ahí, donde a veces María se subía, cuando se cansaba se subía, pero ustedes saben que el burrito, José tenía que estirar al burrito, ir al lado, a la par, caminando. Ahora, 130 kilómetros, ¿en cuánto tiempo estimaría usted que lo caminaría? No en carro, no en bicicleta, no en motocicleta, sino a pie. Ahora bien, los terrenos ahí, de Nazaret hasta Belén, era un terreno muy accidentado, no era plano, no habían caminos así ya arreglados, planos, parejos para poder caminar bien. Entonces, podemos observar que ellos fueron obedientes a pesar de las circunstancias difíciles y adversas para hacer el viaje. Primero, por la distancia. Segundo, por el camino accidentado. Y tercero, por la condición de María. Pero ellos aceptaron el reto con obediencia y con humildad, y también con contentamiento. Tenemos la segunda lección que encontramos aquí. Por ejemplo, el dueño del mesón. Dice la palabra del Señor en el versículo 7, estamos en Lucas 2, el versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito,
y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en el mesón. Ahora, cuando yo era pequeño, cuando era adolescente, pensaba, pues qué mesonero tan ingrato. ¿Cómo es posible que haya negado hospedaje para José, para María, la noche que Jesús nació? Pero dice que no había lugar para ellos en el mesón. O sea, los cuartos estaba todo lleno. Recuerden que muchos viajeros venían, que eran originarios de Belén, que vivían en otras partes, venían también a empadronarse allí. Entonces, me imagino que era una romería aquello. No había lugar en el mesón. Y así se los hizo saber el mesonero. Jesús nació en pesebre porque no había lugar en el lugar de hospedaje en Belén. Aunque parezca una persona mencionada directamente, este mesón tenía un dueño, pero en el mesón, aunque el dueño tuviera voluntad, no había lugar apropiado para ellos. Yo creo que en nuestra agenda personal hay un espacio para todos, para todo más bien. Nosotros buscamos, señalamos, escogemos lugares según la razón de ir, la razón de reunirnos. Si usted va a tomar un café, a lo mejor tiene su lugar preferido para tomar café. Si usted va a tener una fiesta de niños, a lo mejor usted arregla todo, piñatas, un baby shower, paseos, familia, salidas a comer, pero para todo hacemos tiempo, pero no hay tiempo para el Señor. No hay tiempo para los intereses del reino. No hay tiempo en donde usted pueda participar en el plan de Dios. Bueno, hay voluntad, hay propósito, hay llamado, hay vocación, pero usted lo está ignorando y no está dándole cabida a que el Señor pueda ser el rey de su vida, rey y Señor en su corazón. Tenemos que comprender entonces lo que dice la palabra cuando en Mateo 6:33 dice lo siguiente, que Dios Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas, tiene que tener la prioridad, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Dios quiere la prioridad. Agende cada semana de su tiempo personal con Dios. Haga espacio para tener comunión con Él. Haga espacio para adorar al Señor. Haga espacio en familia, para un culto familiar. O conéctese, por ejemplo, como ahorita lo está haciendo. Invite a otros familiares, invite a otras familias de la iglesia, a otros hermanos. Recuérdeles, conéctense. Vamos a meditar juntos en la palabra de nuestro Dios. Entonces, lo que nosotros podemos hacer y lo que podemos aprender aquí es que en cuanto a Jesús, Él no tuvo lugar en el mesón, como tampoco tiene lugar hoy en día en muchos corazones y en muchas vidas que están enfocados en 1000 cosas, menos en las cosas que a vida eterna permanecen, en los intereses del reino, en los intereses del Rey, en los intereses de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, nosotros podemos ver aquí entonces que no había lugar para ellos en el mesón, no había lugar para Jesús, como hoy también en muchos corazones. No hay lugar, lo diría de esta manera, no hay disposición, no hay actitud de sumisión, de obediencia, no hay actitud para darle al Señor el primer lugar en nuestras vidas, que Él controle, que Él domine, que sea el principal en nuestra agenda diaria de actividades, de quehaceres. La tercera lección que podemos ver aquí, mis amados hermanos, es que los pastores recibieron el Evangelio, lo creyeron, lo siguieron y le sirvieron. En Lucas capítulo 2, versículo 8 al 18 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David
un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. ¿Cuántos serían? No lo sabemos, solamente dice una multitud de seres celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La narrativa continúa diciendo: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Hay 4 verbos de la reacción de los pastores. Por eso decimos que la tercera lección es que los pastores recibieron el mensaje y lo recibieron con gozo. El ángel les dijo: les doy nuevas de gran gozo y será para ustedes y para todo el pueblo. Y lo recibieron con gozo. Yo creo que el punto de partida de todo lo que nosotros tenemos que hacer para que el Señor cumpla su propósito en nosotros es recibir su palabra, recibir su mandato, recibir su orden, recibir sus planes, recibir sus propósitos. La segunda cosa que hicieron, no solamente recibieron, también creyeron. Hay que creer en el Evangelio, hay que creer en las promesas de Dios, hay que creer cuando el Señor nos dice que tiene un propósito para nuestras vidas, un ministerio que Él quiere que cada uno de nosotros desarrollemos. Entonces, recibieron el mensaje, creyeron en el mensaje y siguieron las indicaciones, porque se les dijo cuando se fueron al cielo los ángeles, bueno, después de darles las indicaciones, cuando les dijo que ha nacido el Señor, y versículo 12 dice: esto les servirá de señal. O sea, le dio señales, dio las indicaciones, y los pastores siguieron las indicaciones hasta llegar al establo donde estaba el niño acostado, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los pastores, como fueron inmediatamente, todavía alcanzaron a ver a Jesús en el pesebre. Entonces, recibieron la palabra, el mensaje, las buenas nuevas, creyeron en las buenas nuevas, siguieron las órdenes de las buenas nuevas, pero también sirvieron, porque dice que al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¡Qué interesante! Nosotros recibimos las buenas nuevas, nos gozamos con las buenas nuevas, creemos las buenas nuevas y hasta comentamos las buenas nuevas, pero no lo compartimos, porque estos pastores dijeron, porque dice: y todos los que oyeron se maravillaban del mensaje de los pastores, contando lo que había sucedido en las colinas, en las afueras de Belén. Si ya recibiste el Evangelio, ¿cuándo lo vas a creer y cuándo lo vas a recibir en tu corazón en plenitud? Si ya creíste y recibiste, ¿cuándo vas a comenzar a buscar a Jesús, pero con un alto sentido de compromiso? Si ya lo buscaste, ¿cuándo vas a comenzar a servirle de corazón? Llegamos entonces a la cuarta lección: los magos del oriente, que vieron una señal y buscaron al Mesías. Esto lo dice en Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2, cuando dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Miren, estos hombres vieron la estrella en el oriente. Algunos piensan que podría ser del área de Mesopotamia, podría ser del área de Irán, que era entonces, no se conocía como Irán, sino era Persia, en Babilonia.
por esa área vieron, y de ahí procedieron estos hombres sabios. Ahí vieron la estrella y ellos hicieron el viaje intencionalmente y con propósito. Miren, porque mis amados hermanos, no sé qué día vimos, no sé si usted lo ha visto, muchos lo han publicado, que el día 21 de diciembre, que los planetas se van a alinear, va a haber una conjunción y van a brillar de tal manera que va a aparecer una estrella, una mega estrella, como la estrella de Belén. Y entonces se nos invita para que el 21 de diciembre podamos ver esto. Porque, y luego alguien decía, y esto sucede cada 800 años. Entonces, miren qué sutil es el enemigo para hacerte creer que la alineación de los planetas fue lo que sucedió cuando Jesús nació. Pero déjenme decirles que nosotros vemos algunas cosas interesantes aquí. Ellos vieron la estrella en el oriente y vinieron caminando siguiendo, porque la estrella los guiaba. ¿Cuánto tiempo habrán durado desde el oriente hasta Jerusalén para llegar? Y que la estrella haya estado ahí. Porque los científicos dicen que una conjunción de planetas se da y nos dan un solo día. Si hubiera sido una conjunción de planetas, la estrella no hubiera durado para todo el viaje de los hombres que vinieron del oriente. De noche, obviamente, observaban la estrella. Y cuando ellos llegaron a Jerusalén de día para preguntar, fueron a palacio, entonces ellos, me imagino que cuando anocheció, siguieron las instrucciones y la estrella se detuvo hasta donde estaba el niño. Entonces, lo que nosotros podemos saber es que ellos, los magos del oriente, vieron la señal y buscaron al Mesías. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto la señal de la bondad, de la gracia, de la misericordia y del poder de Dios en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias o en personas cercanas a nosotros? Y aunque vemos la señal, no la creemos. Aunque vemos la señal, no buscamos al Mesías, no buscamos al autor del milagro o de la señal, nuestro Señor Jesucristo. Simplemente permanecemos indiferentes. Llegamos a la última lección que tenemos aquí, que es Herodes, que vio a Jesús como un rival y no como un rey. En Mateo capítulo 2, versículos 7 y 8 dice lo siguiente: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. El tiempo de la aparición de la estrella. ¿Cuánto tiempo sería? No nos dice exactamente aquí. Lo único que nos dice es que lo vieron en el oriente. Y cuando llegaron hasta Belén, ellos seguían viendo a la estrella que se detuvo donde estaba el niño. Y enviándolos a Belén, está hablando de Herodes, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ustedes saben, porque posteriormente se explica, que Herodes era hipócrita, era un falso, estaba mintiendo. Él no quería saber dónde estaba el niño para ir a adorarle. Él quería saber dónde estaba el niño para matarlo, porque él no quería tener ningún rival en el trono. Y por eso le dijo eso. Pero en el versículo 13 de Mateo 2 dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que el hipócrita, bueno, eso yo lo estoy diciendo, ¿verdad? El mentiroso, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarle, no para adorarle. Entonces Herodes vio a Jesús como un rival, no como un rey. Cuando Herodes escuchó que andaban buscando al rey de los judíos, él se inquietó, él se estresó, él se turbó, él quiso saber dónde nacería el niño para adorarle como al principio, como está establecido en la Escritura, como lo dijo, sino para matarle.
pues era el único rey y no quería tener otro rey, sino solamente él. Herodes no vio a Jesús como Mesías, no lo vio como su Salvador, sino como su rival en sus planes, como rival en su reinado, y decidió hacer un plan malévolo para deshacerse de él. Por eso mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo, para no equivocarse. Como no podía identificar quién era Jesús, entonces él dijo, maten a todos los niños. Muchos hombres y mujeres, al igual que Herodes, podemos nosotros pensar que ven a Jesús como un rival en su estilo de vida. No, y a mí me lo han dicho como pastor, yo no sé si a usted se lo han dicho cuando van a evangelizar. No, pues sí está bien lo que dices, yo creo que sí, que Dios me ama y todo eso, pero la mera verdad es que yo no quiero ir a su iglesia. Porque en la iglesia lo que pasa es que vienen las prohibiciones. Que no tomes, que no bailes, que no fumes, que no te drogues, que no robes, que no hurtes, que no mientas, que no cometas adulterio. Y dice, no. A mí me gusta la buena vida, entre comillas eso de buena vida. Entonces, aunque yo entiendo lo que esto significa, yo decido seguir mi estilo de vida y renuncio a entregar mi corazón a Cristo. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, hay mucha gente que se molesta cuando, se molestan cuando sus esposas lo reciben como rey de sus vidas y empiezan a burlarse, a hacerle bullying a las esposas, o a los esposos, o a los hijos, o a los padres, según sea el caso, de quién es el que se rinde a Jesucristo primero, como miembro de esa familia. Les molesta cuando sus amigos se vuelven cristianos. No quieren recibirlos ya. Ya no quieren compartir con ellos. Porque no quieren dejar su reinado de egoísmo, de carnalidad, de maldad. Ellos están muy contentos, pero no saben lo terrible que es morir sin Cristo en el corazón. Jesús, lo quieran o no lo quieran, reconocer como Salvador y Señor. Jesús, lo acepten o lo rechacen, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es Rey. Jesús es Señor. Jesús es Dios. Lo acepten o no lo acepten. El Señor no necesita la opinión. El Señor no necesita la aprobación. El Señor no necesita los aplausos del hombre para hacer lo que es Él. Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso hay lecciones que nosotros tenemos que aprender acerca de la Navidad. Y es importante que nosotros recordemos estas lecciones y que nosotros, al celebrar la Navidad, recordemos cuántas cosas podemos aprender de este gran acontecimiento. Y que cuando nosotros cantemos los himnos navideños, pensemos realmente como dice el apóstol Pablo, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Que tú sepas, que tú cantes, que tú alabes, pero con conocimiento de causa, con intención en tu corazón y con plena conciencia, con sabiduría. Un culto racional, dice Pablo a los Romanos capítulo 12. Entonces te invito para que ahora en la Navidad recuerdes también las lecciones y analices cuáles te faltan aplicar a tu propia vida. ¿Qué lecciones has aceptado? ¿Qué lecciones has rechazado? Y de estas lecciones que obviamente te van a pedir una tarea, a lo mejor no lo has recibido, no lo has aceptado, lo has rechazado, porque no estás de acuerdo con cumplir las enseñanzas, los mandamientos que nos da la palabra del Señor. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Que sea el pensamiento, que sea el ruego, que sea la oración, que sea la proclama, el clamor a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre amoroso y bueno,
Te damos gracias porque al abrir tu palabra, Señor, podemos aprender de ella. Y aunque es un pasaje que año con año nosotros leemos todas estas narrativas, te damos gracias porque siempre habrá una enseñanza fresca, una enseñanza vigorosa, una enseñanza que que nos trae tanto bien, que es como miel a nuestro paladar, como dice el salmista, y nos gozamos al nutrirnos de tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra y por el mensaje proclamado, por las lecciones que podemos sacar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos y te pedimos todas estas cosas. Amén. Señor, ven.